Y luego vino Jesús. 57, 12, 13. Predicado el viernes 13 de diciembre de 1957 en el Teatro Essex de Newark, Nueva Jersey, 1 hora y 51 minutos, permanezcamos de pie e inclinemos la cabeza un momento para orar. Dios bendito y eterno, venimos a tu presencia ahora mismo por medio de la oración para ofrecerte un servicio. Te pedimos que nos bendigas de una manera especial esta noche. Y a estos queridos hijos tuyos que esperan en esta fría habitación, y recordamos que algún día la muerte congelará nuestros cuerpos. Y que esta noche, si no estamos preparados, nos preparemos para esa hora, para que cuando la muerte entre en nuestra habitación para llevarnos de esta vida a la del más allá, lleguemos a ella con alegría, con fe, sabiendo que conocemos a aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 2. Padre, si hay alguien aquí esta noche que no pudo afrontar este evento con ese gran grito victorioso de San Pablo, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, que esta sea su noche de preparación. Sana a los enfermos y necesitados, Señor. Bendícenos con estas pocas palabras y glóriate. Porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Es una gran decepción para todos nosotros esta noche que nuestro horno se haya averiado y no tenga fuego. Por lo tanto, sería cruel retenerlos mucho tiempo. Y son tan amables de venir de todos modos, y se los agradezco. Y entiendo por mi hijo, quien me acaba de decir en la puerta, que mañana las reuniones se celebrarán, supongo que ya lo anunciaste, en Brooklyn. 2 Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3. Pero si Dios quiere, en mayo tendremos todo el mes para los estados de Nueva Inglaterra aquí para un gran servicio. El público aplaude. Gracias. Ya se están preparando. Hay un hombre de negocios en el comité que va de iglesia en iglesia y de un lugar a otro, y queremos la plena cooperación de todas las iglesias. Sea cual sea su religión, si cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo ha aceptado como su Salvador, es mi hermano y hermana. Y si Dios lo aceptó a usted con sus peculiaridades y a mí con las mías, deberíamos estar lo suficientemente agradecidos como para reconocernos como hermanos y hermanas. Todos trabajamos por un gran propósito, su reino. Cualquier otra cosa sería, de todos modos, un motivo equivocado. 4. Ahora, lamento mucho esto, y estoy seguro de que el hermano Hutchison está avergonzado. Pero es algo que no pudimos evitar. Es un asunto que ya se ha hecho aquí. El edificio es, quizás, muy antiguo, al igual que el horno. Les hablaré brevemente leyendo un pasaje de las Escrituras. Luego oraremos por los enfermos, adoraremos al Señor y comenzaremos el servicio para adorarle. Mañana por la tarde, si Dios quiere, quiero hablar sobre el tema que tenía planeado para esta noche, allá en el otro lugar, un tema que creo que es más o menos oportuno para la iglesia hoy en día. El tema iba a ser, escúchenlo. Y mañana por la noche, quiero hablar sobre una manera notable de reconocer un don divino. Que el Señor los bendiga. La razón por la que deseo leer su palabra y hablar de ella. Mis palabras son la palabra de un hombre. Fallarán, porque solo soy un hombre. Pero su bendita palabra es la palabra de Dios, que no puede fallar. Así que, deseo leer San Juan 17, San Juan 11, capítulo, y las primeras 4 palabras del versículo 17. Y luego, Jesús vino. Dices, hermano Branham, tiene un texto muy corto. No importa cuán largo o extenso sea el texto, lo importante es lo que es. Es su valor. Y a veces valoramos las oraciones largas y el tiempo prolongado. Pero a veces eso no es correcto. Estaba pensando en un amiguito mío hace poco, al que conocía. No era amigo mío, pero conocía al muchacho. Estaba buscando en una vieja buhardilla, en el piso de arriba de un edificio. Y encontró en un viejo baúl guardado una estampilla pequeña, de apenas media pulgada cuadrada. Y en esta estampilla, la miró y pensó, es una estampilla vieja. Así que el muchachito con helado, con la cabeza gacha, corrió calle abajo hacia un coleccionista de sellos y le dijo, oye, ¿cuánto me darías por esta estampilla? Juan 11, 17. Cuando Jesús llegó, halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. 6. Y la revisó. El coleccionista de sellos, sabiendo que era una estampilla valiosa, dijo, le doy $1 por esa estampilla. Fue una venta rápida. Con eso conseguiría mucho helado. Así que vendió la estampilla. El coleccionista la vendió por $50. Después, por $500.
más tarde, por $250,000. Y todavía sigue en circulación. Mira, no es su tamaño, sino su valor. La estampilla, el pequeño trozo de papel, era insignificante. Pero era el valor de lo que estaba escrito en esa estampilla lo que la hacía tan valiosa. Así es con la palabra de Dios. Es tan valiosa que cada pequeño texto, cada pequeña palabra, podemos anclarla en ella, porque es la palabra inmortal de Dios. Y todo lo demás fallará, pero la palabra de Dios nunca fallará. Me recuerda a una niña de hace no mucho tiempo, en Canadá. Hace unos años, cuando estaba en Vancouver, el difunto rey Jorge estaba de visita en Vancouver. Y notaba la emoción de mi representante, el señor Baxter, mientras observaba al rey y a la reina pasar. Y como ella, con su hermoso atuendo, y el rey, aunque padecía esclerosis múltiple y también un problema estomacal, se sentaba erguido en su carruaje, hablando e inclinándose ante sus súbditos, o, al pueblo, al pasar. Y el señor Baxter dijo que se puso de pie y lloró porque el rey pasaba. Era la primera vez que lo veía, y la breve imagen del rey que pasaba lo emocionó. Pensé, oh, ¿qué será cuando pase nuestro rey de reyes? Un solo vistazo a él en gloria cuando nuestro viaje haya terminado, estas pequeñas noches frías en los teatros, y las decepciones simplemente se desvanecerán como si nada. Las escuelas acudieron para ver al rey. Y los maestros, queriendo ser patrióticos, le dieron a cada niño una banderita, una canadiense o británica, para que la ondeara al pasar el rey. Y me gusta Jesús porque él se fija en cada detalle que hacemos. Dicen, hermano Branham, quizás. Vi a un hombre contando la colecta. Quizás solo tuvieran unos pocos centavos para la colecta, pero Jesús lo vio. Quizás no, dicen. Bueno, no he hecho mucho por él. Pero lo que hayan hecho, él lo vio. La mujer que echó solo unos centavos, Jesús dijo que echó más que los ricos, gracias a su diezmo. Echó todo su sustento. No importa cuán poco sea, cuán pequeño y breve sea nuestro servicio, debido al clima y las condiciones, Jesús verá nuestra sinceridad. Y estoy seguro de que Él responderá. Mateo 12:42 La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Mateo 12:43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Mateo 12:44 Luego dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Lucas 21:2 Vio también una viuda pobre, que echaba allí 2 blancas. Lucas 21:3 Y él dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Lucas 21:4 Porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas a Dios. Pero esta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. 9 Mientras hablaba de la niña que ondeaba sus banderitas, ocurrió un incidente que siempre me ha quedado grabado en el corazón. Fue una niñita, una bebé, con su banderita al hombro, bajó a saludar al rey cuando pasó. Y cuando la multitud se hubo dispersado, la niñita no apareció con las demás niñas. Entonces, la maestra se alarmó y salió a la calle a buscar a la niña. Y la encontró con la cabecita apoyada en un poste de telégrafo, llorando. La maestra le preguntó, ¿por qué lloras? ¿No viste al rey? ¿No ondeaste tu bandera? Ella respondió, sí, maestra, ondeé mi bandera igual que las demás. Dijo, ¿no viste al rey? Dijo, sí, maestra, vi al rey. Bien, dijo, entonces ¿por qué lloras? La niña respondió y dijo, vi al rey, pero era tan pequeña que el rey no me vio. 10 Pero con Jesús es muy diferente. Él ve cada pequeño gesto, cada palabra amable que dices y cada pequeña acción bondadosa que realizas. Todas ellas significan mucho para él. Estas pequeñas palabras de estas 4 cartas que se han leído como texto esta noche podrían sellar tu destino eterno, tu actitud hacia ellas. Por eso son tan importantes. Esas pequeñas palabras podrían liberarte del pecado esta noche. Esas pequeñas palabras podrían condenarte esta noche. Esas pequeñas palabras podrían liberarte de la enfermedad y el sufrimiento esta noche, si las recibes. Pero tienen que ser recibidas. Hace unos años, durante la época de Abraham Lincoln, creo que fue durante su presidencia de los Estados Unidos, un soldado cometió un delito. Fue juzgado y declarado culpable, con la pena de muerte. Debía comparecer ante un pelotón de fusilamiento y ser fusilado. Alguien se acercó al presidente e intercedió por él. El presidente, compadecido, tomó un papel y dijo, indultado.
Presidente Lincoln. Corrió rápidamente hacia el hombre, se lo entregó y dijo: está indultado por el presidente de los Estados Unidos. 12. Bueno, tomó el papelito y dijo: oh, por una cosa tan pequeña, indultarme. Pues no lo aceptaré. Y lo tiró al suelo. El hombre lo recogió de nuevo, se acercó al soldado y le dijo: señor, aunque es un trozo de papel del escritorio del presidente, su nombre está escrito en él, y está indultado. Y este se negó a aceptarlo. A la mañana siguiente, al amanecer, le fusilaron, según la pena que le imponía la ley. Y aquí estaba el nombre del presidente, firmando que este hombre era indultado. Y el hombre fue asesinado después de que el presidente firmara su liberación. Luego se juzgó en los tribunales supremos de nuestra querida nación. Y la decisión del Tribunal Supremo fue esta, y escúchenla esta noche. Un indulto no es un indulto si no se recibe como tal. Y estas palabras son tu perdón si las aceptas como perdón por tus pecados, por tus enfermedades o por tu indiferencia hacia Dios. Es tu perdón escrito. 13. Como dice: entonces vino Jesús. Quizás, como cualquiera conoce el contexto, no tendremos tiempo de explicárselo esta noche, en la habitación fría. Pero fue durante la muerte de Lázaro, su amigo. Marta y María habían sido sus amigas íntimas. Y él estaba con ellas. En una ocasión, Jesús recibió una visión del Padre, y Dios le había dicho que abandonara el lugar y fuera a otro donde Lázaro iba a morir. Ahora, dirán: hermano Branham, eso no está escrito en las Escrituras. Pero en San Juan 5:19, Jesús dijo: no hago nada, si el Padre no me lo muestra primero. Nada hago por mí mismo. No puede el Hijo hacer nada, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo. Y si se fijan en la gran visión, se ausentó por 4 días. Y lo mandaron a buscar, porque Lázaro estaba enfermo. Juan 5:19 respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 11:3 Entonces sus hermanas enviaron a decirle: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Juan 11:17 Cuando Jesús llegó, halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. 14 Ahora bien, no sabemos exactamente cuál era su enfermedad, pero algún historiador dice que murió con hemorragias pulmonares. Sin embargo, su enfermedad empeoró, y el médico, quizás, no pudo hacer nada por él. Y luego, poco a poco, enfermó tanto que murió. Y cuando murió, Jesús dijo: nuestro amigo Lázaro duerme. Y ellos dijeron: bueno, si duerme, está bien. Ahora bien, ellos no entienden, y nosotros no lo entendemos hoy muchas veces, el significado de la palabra muerte. Muerte significa separación. No significa que mueras para siempre. Simplemente estás separado de tus amigos. Estás vivo en otro lugar. Y fíjate, los discípulos dijeron: bueno, ahora, si duerme, está bien. Juan 11:11 Dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Juan 11:12 Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. 15 Jesús les dijo, según su propio entendimiento: Lázaro ha muerto. Y por ustedes, me alegro de no haber estado allí, pero iré a despertarlo. ¡Qué cosa tan maravillosa! No, iré a ver si puedo despertarlo. Iré a despertarlo. ¿Se imaginan la decepción de esa pequeña familia? Habían sido excomulgados de la iglesia donde sus padres habían adorado, por haber aceptado a Jesús como el Mesías. Y aquí puedo oír las burlas de los incrédulos, diciendo: ¿dónde está su evangelista, su sanador? O, cuando llega el momento de su propio amigo, lo deja morir. Juan 11:14 Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Juan 11:15 Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. 16 Pero se nos enseña que todas las cosas obran para bien de los que aman al Señor. Dios está haciendo que todo se mueva según su gran reloj mientras éste avanza. Entonces, cuando llegó la hora más oscura que esa pequeña familia jamás había visto, excomulgados de su iglesia, degradados en las sociedades de su iglesia, su amigo en quien habían puesto tanta confianza, aparentemente les había fallado, y todas las esperanzas se habían desvanecido. Lázaro estuvo muerto y enterrado 4 días. La corrupción se instala en 72 horas, 3 días. Quizás su nariz ya se había hundido en su cara. Eso es lo primero que ocurre. La nariz se tuerce y se hunde. Y los gusanos de la piel se habían instalado en su cuerpo.
Y entonces, justo en ese gran momento estratégico, cuando llegó la hora más oscura que jamás habían visto, Jesús llegó. Oh, es típico de él hacer eso. Viene en ese momento más oscuro. Jesús llegó. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 17. Pero, de nuevo, me tomaré un momento más para decir esto. Cuando Jesús viene, si no lo aceptan, de nada les sirve pasar de largo. Pero cuando es tan bueno al venir y mostrarse, entonces deberían estar muy agradecidos de haberlo recibido, de haberle creído. Ahora bien, la pequeña Marta había sido muy reticente en cuanto a los asuntos espirituales. María fue quien se sentó a escuchar a los pies de Jesús. Pero creo que en este pasaje, Marta demostró exactamente de qué estaba hecha. Oyó que Jesús venía y echó a andar por las calles para encontrarse con él. Ahora bien, parecía tener derecho a reprenderlo y a preguntarle, ¿por qué no viniste cuando te llamamos? Pero para Marta, no se trataba de si venía o no. La cuestión era que finalmente estaba allí. Juan 11:20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó sentada en casa. 18. Y no importa esta noche cómo hayamos tenido reuniones de oración ni lo que hayamos hecho. Él está aquí. Eso es lo principal. Cuantos fracasos hayamos tenido, Él está aquí ahora. Ha venido. Y estamos en nuestro momento más oscuro, en la historia del mundo en la que vivimos, sabemos que tanto la política como la religión parecen estar sumidas en el caos. Entonces vino Jesús. Fíjense en esto. Cuando ella fue a encontrarse con Jesús, en lugar de reprenderlo duramente, dijo, cuando lo vio, oh, me encanta esto. Se postró ante él, y su hermoso rostro, al mirar al maestro, lo reconoció al instante como su Señor. ¿Recuerdan anoche cuando prediqué sobre la puerta en el corazón, después de que el Señor ha entrado en otras puertas que debemos abrirle? Y Él no puede entrar hasta que todas las puertas estén abiertas, y entonces Él es su Señor. Eso es lo que pasa aquí en Newark. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. Eso es lo que pasa con la Iglesia en todo el mundo. Lo aceptarán como Salvador, pero nunca como Señor, rara vez. El Señor es la propiedad, el control. Él controla sus emociones. Él controla su fe. Él controla su amor. Él controla su vida. Él tiene pleno control sobre ustedes, y ustedes andan en el Espíritu del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El señorío de Cristo los ha controlado. Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 20. Cuando alguien te golpea en la cara, el señorío te controla. Cuando alguien dice algo malo sobre ti, el señorío de Cristo te controla. Cuando el médico dice, lo siento, pero mi experiencia médica me dice que debes morir. No hay nada más que hacer, el señorío de Cristo te controla por su palabra. Por sus llagas fuimos sanados. El señorío, abre la puerta y dice, aquí estoy a la puerta. Te doy fe sobre estas cosas. Entonces ignoras todo lo demás. Dices, sería cristiano, pero mis vecinos se reirían de mí. Entonces Cristo toma el señorío de tus emociones. Testificaría a mi jefe, pero tengo miedo. Entonces Cristo toma el señorío. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 21. Y él se había enseñoreado del corazón de Marta. Y al hacerlo, ella cayó a sus pies y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso seguramente lo conmovió. Recuerden, llevaba 4 días muerto. Y todo, la oscuridad y todo lo demás, se desvaneció. Quizás eso mismo les sucede a las personas aquí presentes, esta noche. Quizás su amado médico, el doctor que los ha atendido durante años, les diga, no puedo hacer nada más. Deben morir. Ahora bien, ¿qué hay del señorío de Cristo? Él ha venido y está aquí para ayudarlos. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, una visión del Padre, para ir a resucitar a Lázaro, sin embargo, cuestionó a la mujer.
si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Escuchen su siguiente cita. Pero incluso ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Qué bien me gusta eso. Todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Ah, me gustaría predicar un rato sobre eso. Marta había estado leyendo la Biblia. Juan 11, 21. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 22. Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. 22. Ahí es donde la gente falla en tener fe. No leen la Biblia. Marta había leído que, cuando murió el bebé de la tsunamita, todo estaba bien mientras pudiera acercarse al profeta. Y se quedó con él hasta que se cumplió su deseo, porque la tsunamita reconoció que Dios estaba en él. Y el profeta intentó darle un pañuelo para que se lo pusiera, tal como estaba. Creo que de ahí surgió la idea de Pablo de poner pañuelos sobre los enfermos. Pero él tenía un bastón en la mano y le dijo a Giezi: ve y ponlo sobre el niño. Pero la fe de la mujer no estaba en el bastón, sino en el profeta. Ella dijo: no te dejaré. 2 Reyes 4, 29. Entonces dijo a Giezi: ciñe tus lomos, y toma mi cayado en tu mano, y ve. Si alguno encontrares, no lo saludes. Y si alguno te saludaré, no le respondas. Y pon mi cayado sobre el rostro del niño. 2 Reyes 4, 30. Y la madre del niño dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y él se levantó y la siguió. 23. Y luego Marta vio lo mismo. Dijo: si Dios está en su profeta, ciertamente está en su hijo. Elías era el representante de Dios en los días de la tsunamita. Jesús era el representante de Dios en los días de Marta. Y su iglesia es su representante en estos días. Su iglesia, el cuerpo de creyentes, es su representante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oh, el poder de la iglesia cristiana que yace latente esta noche por la incredulidad. Fíjense, mientras continuaban: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora, Señor, lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. El médico podría haber dicho: solo te quedan unos días. Pero incluso ahora, Señor, lo que le pidas a Dios. Juan 11, 21. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 22. Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Apocalipsis 2, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Está vivo? ¿Podrías hablar con él? Vive siempre para interceder a la diestra de su majestad. Nunca duerme. No ha muerto, sino que ha resucitado. Y es el mismo en principio, poder, acción y movimiento. Ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Vive siempre para interceder. Es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. A veces pienso en la historia de Jonás. Y la comparo con la gente de hoy que se fija en sus síntomas en lugar de en la palabra de Dios. Saben que Jonás era un descarriado. Es algo muy grave para un bautista, pero era un descarriado, y estaba en el vientre de la ballena en el fondo del océano, con las manos y los pies atados a la espalda. Y acostado en el vientre de la ballena en el fondo del océano, se negó a ver los síntomas. A donde quiera que miraba, veía el vientre de la ballena. Pero no lo miraba. Dijo: me niego, porque son vanidades mentirosas. Una vez más miraré a tu santo templo. No se puede ocultar a un creyente de su oración. Jonás 2, 4. Entonces dije: desechado soy de tu presencia. Pero otra vez miraré hacia tu santo templo. Jonás 2, 8. Los que siguen vanidades mentirosas abandonan su misericordia.
Juan 11, 22. Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 25. Y cuando Jonás se revolvió en el vientre de la ballena y miró hacia el templo, según su leal saber y entender, Salomón dedicó y oró diciendo: Si tu pueblo está en apuros y mira hacia este lugar santo, escucha desde el cielo. Dios honró la oración de Jonás, lo mantuvo con vida durante 3 días y 3 noches, y le proporcionó oxígeno. Y fue liberado en el lugar que Dios quería que fuera. 1 Reyes 8, 30. Y escucha la oración de tu siervo, y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú oirás desde el lugar de tu morada, en los cielos. Y escucharás, y perdonarás. 26. Y si Dios hizo eso por un hombre que contempló un templo terrenal, construido por un hombre terrenal que luego se descarrió y se volvió a los ídolos, si Dios honró a ese hombre porque creyó en la oración de Salomón, ¿cuánto más honrará tu oración esta noche, que no tienes que fijarte en tus síntomas ni en nada a tu alrededor, sino en el cielo, donde Él se sienta en la presencia de Dios con su propia sangre como intercesor por tus pecados, mientras intercede? Él fue herido por tus transgresiones, molido por tu iniquidad. El castigo de tu paz fue sobre él, y por su llaga fuiste sanado. En la presencia del Padre, siempre vivo para interceder. Piénsalo. ¿Y qué sucedió entonces? Cuando esto sucedió, ella dijo: Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan 11, 21. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 22. Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. 27. Escúchenlo. Observen sus emociones. Cuánto desea él conquistar los corazones esta noche. Tu hermano resucitará, dijo. Escuchen a esta hermosa joven hebrea. Sí, Señor, resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ahora bien, nunca antes, ni después, ni nunca lo habrá, un hombre capaz de decir esto fuera de él. La Biblia dice: no había hermosura en él que pudiéramos desear. Probablemente un hombre pequeño. Enderezó sus hombros y dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa fue su promesa eterna. Y él mismo dijo: las escrituras no pueden ser quebrantadas. ¿Qué consuelo tenemos entonces esta noche? Cuando Dios dijo algo, ¿dónde lo han enterrado? Una señora me habló hace un tiempo y me dijo: Reverendo Branham, una cosa sobre su predicación. Se jacta demasiado de Jesús. Dije: señora, no podría presumir lo suficiente de él. Bueno, ella dijo: usted lo hace divino, cuando solo era un profeta. Oh, dije, le ruego que me disculpe. Era divino. Isaías 53, 2. Porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Juan 10, 35. Si llamó Dios es a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Juan 11, 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Juan 11, 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Juan 11, 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 34. Y les preguntó: ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron: Señor, ven y mira. 28. Él era Dios. Dios manifestado en carne. Si solo fuera un profeta, estaríamos perdidos. No era judío ni gentil. Era Dios. Su sangre provino del poder creador de Dios y creó las células sanguíneas. María fue solo una incubadora. Eso fue todo.
La mujer produce el óvulo. El hombre produce el germen de la vida. No tenía un hombre, un ser masculino en cuanto a su sexualidad, pero su Padre Celestial creó la célula sanguínea, de modo que la sangre era la propia sangre de Dios, no por deseo sexual. Ahí es donde descansa nuestra bendita esperanza esta noche, justo ahí. Mi esperanza se basa en nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. Cuando todo a mi alrededor cede, entonces Él es toda mi esperanza y mi sostén. Eddie Perronet dijo: en Cristo, la roca sólida, me mantengo firme. Todo lo demás es arena movediza. ¡Qué hermoso! Yo soy. No, yo seré. Yo soy ahora. Para siempre, la resurrección y la vida. Me alegra mucho conocerlo como mi Salvador. Juan 11, 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 29. ¿Dónde lo han enterrado? Esta mujer dijo: Señor Branham, si le demuestro con la Biblia que era solo un hombre, ¿lo aceptaría? Le dije: si la Biblia lo dice. Ella respondió: puedo probarlo. Y citó San Juan, capítulo 11. Dijo: cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, la Biblia dice que lloró. Dije: correcto. Ella dijo: entonces eso prueba que si podía llorar, era hombre. Dije: él era hombre, pero era un Dios hombre. Juan 11, 34. Y les preguntó: ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron: Señor, ven y mira. Juan 11, 35. Jesús lloró. 30. Así es. Dije: cuando fue al sepulcro llorando, era un hombre. Pero cuando se puso de pie, enderezó sus hombros y dijo: Lázaro, sal fuera, y un hombre que llevaba 4 días muerto se puso de pie y revivió. Eso era más que un hombre. Era Dios hablando a través de los labios de un hombre. Era cierto. Era un hombre cuando bajó de la ciudad y se asomó a un árbol buscando algo de comer. Era un hombre. Pero cuando tomó 2 peces y 5 panecillos de cebada y alimentó a 5000, era más que un hombre. Era un hombre cuando la virtud lo abandonó, por la sanación y así sucesivamente durante el día. Cuando estaba en ese pequeño barco esa noche, 10.000 demonios del mar juraron que lo ahogarían. Y ese pequeño barco se mecía como un tapón de botella allí afuera, así. Mateo 14, 19. Y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14, 21. Y los que comieron fueron como 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 21, 18. Por la mañana, al volver a la ciudad, tuvo hambre. Mateo 21, 19. Y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó. Marcos 5, 30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 6, 41. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6, 44. Y los que comieron el pan eran como 5000 hombres. Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando vinieron de Betanía, tuvo hambre. Marcos 11, 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizá hallaría en ella algo. Y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Lucas 6, 19. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque salía poder de él, y sanaba a todos. Lucas 8, 46. Entonces Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Lucas 9, 14. Porque eran como 5000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50. Lucas 9, 16. Luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Juan 6, 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Juan 6, 10. Jesús dijo: haced que los hombres se recuesten. Había mucha hierba en aquel lugar. Así que se recostaron los hombres, en número de unos 5000. Juan 11, 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Juan 11, 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo:
desatadlo, y dejadlo ir. 31 Era un hombre cuando dormía. Pero cuando puso el pie sobre la barca, miró hacia arriba y dijo: calla, enmudece, y las olas y los vientos le obedecieron, fue más que un hombre al hacerlo. Era Dios. Mateo 8, 24 Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Mateo 8, 26 Y les dijo: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo una gran calma. Marcos 4, 38 Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4, 39 Y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Lucas 8, 23 Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desató una tempestad de viento en el lago, y se anegaron de agua, y peligraron. Lucas 8, 24 Y vinieron a él y lo despertaron, diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Entonces él se levantó y reprendió al viento y a la furia del agua. Y cesaron, y se hizo la calma. 32 Él era un hombre en la cruz cuando clamó por misericordia. Era un hombre al morir. Pero en la mañana de Pascua, cuando la tumba se abrió y los sellos se rompieron, y la muerte y el infierno ya no pudieron retenerlo, salió triunfante. Era más que un hombre. No es de extrañar que haya conmovido los corazones de creyentes, poetas, etc. Uno escribió: viviendo me amó, muriendo me salvó, sepultado, llevó lejos mis pecados, resucitando, justificó, libremente para siempre. Algún día vendrá, oh, glorioso día. Ha sido el lema de la Iglesia, de los poetas y profetas a lo largo de los siglos. 33 A veces, en las horas oscuras, llega Jesús. Era la hora más oscura que los niños hebreos habían visto jamás. Una mañana, cuando el rey había calentado el horno 7 veces más de lo que jamás había estado, la hora más oscura que esos hombres habían visto. Y entonces Jesús llegó cabalgando sobre las olas del cielo y los alejó de la brisa. Era quizás la hora más oscura que la mujer con el flujo de sangre había visto jamás. Había gastado todo su sustento, tal vez la hipoteca de la granja se había agotado, y ningún médico podía curarla. Y era la hora más oscura que jamás había visto, pero entonces llegó Jesús. Así es. Justo a tiempo. Daniel 3, 19 Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Daniel 3, 25 Él respondió y dijo: He aquí, veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Lucas 8, 43 Y una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, y que había gastado en médicos todo su patrimonio, y por ninguno había podido ser curada. 34 El hombre que había sido llevado y tendido junto al estanque de Bethesda, junto a las aguas, llevaba 38 años enfermo. Nadie podía ayudarlo. Yacía en una camilla, indefenso. Probablemente era su hora más oscura. Entonces llegó Jesús y lo ayudó. Era el viejo ciego Bartimeo, sentado fuera de los muros de Jericó, temblando bajo el viento, cuando soplaban los fríos vientos de noviembre. Estaba ciego. Era pobre. ¿Qué haría? Era su hora más oscura. Entonces llegó Jesús. Así es Jesús. Marcos 10, 46 Y llegaron a Jericó. Y al salir de Jericó él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, hijo de Timeo, el ciego, estaba sentado junto al camino mendigando. Juan 5, 5 Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Juan 5, 7 Le respondió el enfermo: Señor, cuando el agua se revuelve, no tengo quien me meta en el estanque. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 35 Los discípulos, después de la muerte del Señor Jesús, habían caminado todo el día con alguien, sin saber quién era. Eran Cleofás y su amigo. Llegaron a Emaús y dijeron: ¿Eres un forastero? ¿No sabes que Jesús, a quien esperamos como Rey de Israel, ha muerto, crucificado y sepultado, y ya es el tercer día? ¿Eres un forastero por aquí? ¿No sabes lo que ha pasado? Entonces, cuando los reunió a todos en un pequeño edificio, un pequeño restaurante, y la camarera tomó nota de sus pedidos, se fue y trajo una hogaza de pan. Jesús hizo algo. Lo hizo de una manera que nadie más podía hacer, pero así. Él, finalmente, se reveló, y lo hizo tal como lo hizo antes de su crucifixión. Sus ojos se abrieron.
Sus corazones se iluminaron. Era su hora más oscura. Entonces llegó Jesús. En esta hora que vivimos, este gran caos en el que nos encontramos, es la hora más oscura que el mundo jamás haya visto. ¿Dónde está la esperanza? Sputniks en el cielo, bombas atómicas, misiles controlados. Guerra. Cualquier nación, por pequeña que sea, puede destruir el mundo. Guerra. ¿Qué haría? Lucas 24, 18, respondiendo uno, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Lucas 24, 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Lucas 24, 31, entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Pero él desapareció de su vista. 36 Si tuviéramos un presidente como el que tenemos ahora, Dwight Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos, un hombre maravilloso, o, si tuviéramos uno en cada condado, no estaríamos seguros. Si tuviéramos refugios antiaéreos en todos estos lugares y todo, seguiríamos sin estar seguros. Solo hay un lugar seguro, y es en Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el refugio antiaéreo. Bajo sus alas moraremos. Descansaremos seguros. Tal vez algunos de ustedes aquí hayan encontrado su hora más oscura. Tal vez hoy los médicos les dijeron que no había esperanza. Pero hay una esperanza. Jesús ha venido en esta hora oscura. Ha venido a su iglesia. Se está revelando y haciendo cosas como las que hizo en la tierra cuando estuvo aquí o antes de su crucifixión, para cumplir su palabra. 37 Cuando estuvo aquí en la tierra, no afirmó ser un sanador. Dijo: no soy yo quien hace las obras, sino mi Padre que mora en mí. El mismo Padre que estaba en él, está en ti. Yo les daré vida eterna. Y cualquiera sabe que la palabra eterna proviene del griego zoe, y zoe es parte de la vida de Dios que está en ti. Todo lo que tiene principio, tiene fin. Tu vida mortal tuvo principio y tiene fin. La tierra tuvo principio y tiene fin. Pero lo que no tuvo principio, no tiene fin. Y solo hay una cosa que no tuvo principio ni fin, y ese es Dios. Y te conviertes en hijo e hija de Él, en participante de su majestad. Esa es la vida eterna, y no puede perecer, como Dios no puede perecer. Juan 10, 28 Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 14, 10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 38 Ahí descanso mi fe, ahí mismo. Que las bombas, o lo que sea, nos convertimos en polvo, yo iré al cielo. Eso es todo. Claro, ahí está nuestra esperanza y nuestra fe. ¿Qué hizo? ¿Anduvo sanando a la gente? Sí. ¿Cómo? Como el Padre le mostró. Cuando Felipe encontró a Natanael y se lo trajo, le dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Le preguntó: ¿cómo me conociste, Rabí? Le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi. Juan 1, 47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1, 48 Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 39 El fariseo incrédulo dijo: es Belcebú. Es un espíritu de adivinación. Jesús dijo: di eso contra mí y te perdonaré. Pero cuando el Espíritu Santo venga a hacer lo mismo, una palabra en contra jamás será perdonada. Observen la blasfemia en las naciones esta noche. ¿Cómo lo llaman? Un adivino refinado. Algún Belcebú, adivino. No queda más que el juicio divino. Si rechazan la misericordia, no les queda más que juicio. Es cierto. No se dejen engañar. Cuiden el día que viven. Vean lo que Cristo ha dicho. Él prometió estas cosas a su iglesia. Mateo 12, 24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 31 Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12, 32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían:
Tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 3, 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que blasfemen. Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 12, 10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 40. Cuando una mujer junto al pozo, al verla, el Padre le dio una visión para que subiera de Jericó, y en su camino tuvo que pasar por Samaria. Despidió a sus discípulos. Nadie sabía para qué. Salió una señora, o, mejor dicho, una mujer, porque en esta nación creemos que era una mujer de mala fama. Estaba sacando agua, y él le dijo: mujer, tráeme de beber. Ella respondió: no es costumbre que ustedes, los samaritanos, pidan, ni que ustedes, los judíos, pidan eso a los samaritanos. Él dijo: pero si supieran con quién están hablando, oh, hermano, hermana, si supieran de quién estoy hablando. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Juan 4, 8, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Juan 4, 9. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4, 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. 41. Si supieras con quién hablas, me pedirías de beber. Y yo te daré aguas que no vienes aquí a sacar. Pues, dijo ella, el pozo es hondo. La conversación continuó sobre adorar en una montaña. Entonces Jesús descubrió dónde estaba su problema y le dijo: ve a buscar a tu marido y ven acá. Ella respondió: no tengo marido. Pues, dijo él, es cierto. No tienes marido porque has tenido 5, y el que vive con él ahora no es tu marido. Juan 4, 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Juan 4, 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4, 17. La mujer respondió y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. 42. Allí se reveló el secreto de su corazón. Ahora, escuchen lo que dijo esta mujer samaritana. Dijo: Señor, veo que eres profeta. Qué diferente era del judío erudito, el fariseo que debería haberlo sabido. El fariseo dijo: es Beelzebú. Es un adivino. Un espíritu demoníaco lo domina. Así es como. Pero no podían entenderlo. Siempre sucedía tal como él lo decía. Así que los hombres intentan descifrar cualquier cosa, pero no pueden. No se conoce a Dios por las matemáticas. Tampoco se conoce por la ciencia. Se conoce a Dios por la fe, y solo por la fe se conoce. Por su presciencia, Él los ha elegido para la vida eterna. Nadie puede venir a mí, si mi Padre no lo trae. Así es. Y si pueden verlo y saber que Dios está con ustedes, qué felices deberían estar, cada uno de ustedes. Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Juan 4, 19. La mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 43. Ahora, observemos cómo la conversación se prolongó por unos momentos. Ella dijo: percibo que eres profeta. Nosotros, los samaritanos, sabemos que cuando venga el Mesías, llamado Cristo, hará esas cosas. Nos dirá ese tipo de cosas. Esa es la señal del Mesías. El judío la reconoció. Felipe fue a buscar a Natanael, y Natanael no quiso creerlo al principio. Dijo: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Él dijo: ven y ve.
Esa es la mejor manera de convencerse. Ven y compruébalo tú mismo. Ven y descúbrelo. Escudriña las escrituras. Juan 1:46. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: ven y mira. Juan 4:19. La mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:25. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. 44. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Y cuando Natanael llegó y lo trajo, y obró el milagro diciéndole dónde estaba antes de venir a la reunión, él lo reconoció. Dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. La mujer samaritana dijo: sabemos, sé que eres profeta. Si no, debes ser profeta, pero sabemos que cuando venga el Mesías, llamado Cristo, nos dirá estas cosas. Pero no sé quién eres. Escúchalo. Yo soy el que habla contigo. Y dejó caer aquel viejo cántaro, y en la ciudad fue a testificar. Vengan, vean a un hombre que me reveló los secretos de mi corazón. ¿No es este el mismísimo Mesías? Juan 1:48. Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Juan 4:26. Jesús le dijo: yo soy, el que habla contigo. Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4:29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. 45. Al despedirse, dijo: las obras que yo hago, también las haréis vosotros. Obras mayores que esta haréis. Y la palabra mayores, como todos sabemos, significa más. No se podía hacer nada mayor en calidad, solo en cantidad, porque Él estaba allí en una sola persona. Dios estaba representado en una sola persona. Ahora está representado en la Iglesia Universal en todas partes. Haréis más que esto, porque yo voy al Padre. Dentro de poco, el mundo no me verá más. El mundo, cosmos, en este contexto, significa el orden del mundo. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros, incluso en vosotros, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 4:19. La mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:25. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. 46. Los últimos días que vivimos. Los grandes maestros y demás. Alguien me preguntó hace poco: ¿se han equivocado los maestros? Respondí: como analfabeto, no diría que los eruditos están equivocados. Lo que enseñaban estaba bien, pero simplemente no profundizaban lo suficiente. Se trata de entregarse al Espíritu Santo, no para crear fanatismo, sino para crear un evangelio sólido que se base en la palabra eterna de Dios. Y Dios está obligado a respaldar su palabra. Disculpen la demora. Inclinemos la cabeza un momento. Y con la cabeza inclinada, me pregunto si habría alguien aquí esta noche, que pudiera estar enfrentando su hora más oscura, y diría: oh, Señor Jesús, ten piedad de mí, un pecador. No deseo morir y sufrir tormento. Y sé que si muero en el estado en el que me encuentro esta noche, el tormento será mi perdición. No tengo ninguna seguridad. 47 antes del amanecer, podrían llamar al médico, y este saldrá de la habitación diciendo: es un infarto. No se puede hacer nada. Y te habrás ido. Puedes salir a la calle antes de irte de aquí. Puedes entrar al edificio antes de que termine el servicio. Y querrás ser recordado en oración. Podrías simplemente levantar las manos a Cristo y decir: hermano Branham, ora por mí. Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga, y a ti también. Solo las manos alrededor.
Eso es maravilloso. Ahora, Padre Celestial, para ser obediente como siervo tuyo, te encomiendo esto. Alguien diría, ¿por qué les pediste que levantaran la mano? Salmo 16, 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 27, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 48. Oh, Padre, comprendemos que desafían las leyes de la gravitación. Cuando, según las leyes de la gravitación, debías estar en la tumba. Pero la palabra de Dios dijo, no dejaré que mi santo vea corrupción, ni permitiré que su alma esté en el infierno. Y las leyes de la gravitación fueron quebrantadas, y él fue elevado a la gloria. Dentro de estas personas, sus brazos mortales deberían haber rendido según las leyes y estadísticas de la ciencia, pero hay un espíritu en ellas que reconoce su error. Unas 20 o 30 personas en este edificio esta noche han alzado la mano a su creador, porque dentro de ellas hay algo que dice, estás equivocado. Acéptame. Y desafiaron las leyes de la gravitación. Extendieron sus manos hacia el creador. Padre, recíbelos. Si de corazón lo dijeron, son tus hijos desde ahora. Concédeles, Señor, que se bauticen con agua, que encuentren una buena iglesia cristiana en algún lugar y te sirvan hasta que la muerte los libere. Y ahora, Padre, te los encomiendo. Son regalos de amor que le das al Hijo, porque son muestras de la gracia de Cristo. Y te ruego que estés con ellos. Ahora, mientras los enfermos y afligidos están aquí, te ruego, Dios, que nos ayudes esta noche mientras oramos por ellos. En esta gran hora oscura, que cada ojo sea ungido con colirio. Que sus ojos se abran y se den cuenta como los de Emaús. Y mientras este pequeño grupo sale de esta fría iglesita esta noche, como aquellos que salieron de la fría tumba camino a Emaús, que regresen a casa como lo hicieron, regocijándose, diciendo, ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Ahora, Señor, la única manera de hacerlo esta noche no es con este pobre mensaje, estoy seguro, sino Señor, si tan solo te manifiestas y haces las cosas aquí, esta noche, que hiciste antes de tu crucifixión, ellos sabrán que las escrituras son verdaderas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lucas 24, 32 y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 50 Ahora, como tus siervos, nos encomendamos a ti como un pequeño grupo de ovejas extraviadas en este pequeño redil esta noche. Y ahora, Señor, manifiesta tu amor y presencia, pues has prometido que donde dos o más se reúnan, yo estaré en medio de ellos. Concédelo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Un hermano dice, tenemos muy buenas noticias. Estaremos en Newark, Nueva Jersey, mañana por la tarde. Gracias, Señor. Por la maravillosa gracia de Dios, hemos asegurado el centro comunitario con una nueva planta de calefacción y 1200 asientos cómodos, y allí estaremos. Está a solo 4 cuadras de aquí, en el número 652 de High Street. Y estaremos allí mañana por la tarde a las 3. Y, bueno, está bien. La congregación ríe. Mateo 18, 20 Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 51 El hermano continúa. Cuando dijimos que estaríamos en Brooklyn mañana por la tarde, noté que muchos de ustedes no estaban muy contentos. Pero mi Dios ha abierto el camino, y el reverendo Branham estará aquí para ministrar. Tendremos mucho tiempo. Será un lugar cálido, agradable y cómodo, y está a solo 4 cuadras de aquí. Pueden anunciarlo, avisarles a sus amigos. Tendremos gente aquí, así que a quienes vengan a la reunión se les mostrará cómo llegar allí, y todo saldrá de maravilla. Recuerden que ese es High Street 652, el centro comunitario con 1200 asientos cómodos. Por cierto, creo que es una reunión encantadora esta noche, una reunión maravillosa, y lamentamos que no hayan estado completamente cómodos. Me siento bien. Debo confesarlo. Alabado sea el Señor. Amén. Creo que eso es una bendición de Dios. Inclinemos nuestros rostros un momento. Ahora bien, Dios Todopoderoso, que puedes gobernar las circunstancias, que puedes detener las olas de un mar embravecido, seguramente tienes la intención de que haya otro servicio aquí, pues has vencido al enemigo, nuestro enemigo, y nos has dado este lugar. Te damos gracias por esto y por poner en los corazones de los hombres, o de quien sea que lo haya hecho.
Te damos gracias, Padre, por ello. Y que te adoremos mañana por la tarde con gran gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Si pudiera esta noche, desearía que todos entendieran esto. No soy un sanador divino, ni creo que exista alguien que lo sea. Creo que el sanador divino es Dios Todopoderoso. Creo que Jesucristo, al morir en el Calvario, compró su sanidad. 53 La sangre de sus heridas y de sus llagas fluía paralela. Él fue herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuisteis sanados. Es una obra consumada que Dios ha hecho. Sé, queridos amigos, que se ha dicho mucho que no debería haberse dicho. Es cierto. Y se han afirmado muchas cosas que no deberían haberse hecho. Claro que, simplemente esperamos eso, pero tiene que haber, si no hay un dólar falso, entonces no hay uno verdadero. Así que tenemos que tener eso. Y sabemos que se ha dicho mucho sobre, cómo tocar un tótem o algo así. Eso no es eso. No hay poder sanador en ningún hombre. El poder sanador está en su fe en la obra consumada del Hijo de Dios en el Calvario. Eso es tan claro como lo sé del Evangelio. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 54 Ahora, primero viene, la fe viene por oír la palabra de Dios. Eso lo decidiría si fuéramos tú o yo, pero no con el Señor. Él es tan bueno que envía dones a la iglesia. Primero apóstoles, que significa misionero. Misionero y apóstol son la misma palabra, una sola cosa. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Todos son para el perfeccionamiento de la iglesia. ¿Es correcto? Todas estas cosas tienen ese propósito. Ahora bien, Dios ha dado esto. Y luego, en cada grupo local, ha puesto 9 dones espirituales diferentes para mantener la iglesia en orden mientras esperamos su venida. Ahora bien, esta noche, mi afirmación es que Jesús no está muerto. Está vivo. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 1 Corintios 12, 8 Porque a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 9 A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 10 A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Efesios 4, 11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles. A otros, profetas. A otros, evangelistas. A otros, pastores y maestros. Efesios 4, 12 A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 55 En Bombay, India. Sudáfrica, donde nuestro bendito Señor, vi a 30.000 paganos llegar a Cristo a la vez, en Durban, Sudáfrica, a donde regresaré pronto. Sería, de ninguna manera intentaría calcularlo en Bombay, India, cuando vieron a nuestro bendito Señor hacer lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Miles de hindúes y musulmanes aceptaron a Cristo como Salvador personal cuando lo desafiamos a un enfrentamiento. Y el alcalde de Durban se sentó el alcalde de Bombay se sentó en la plataforma cuando un hombre completamente ciego recuperó la vista, corrió, lo agarró y lo abrazó de esa manera. Miles de miles que podían ver hasta dónde alcanzaba la luz de los reflectores, aceptando al Señor Jesús. 56 Amigos, saben, Jesús nunca dijo, vayan por todo el mundo y construyan iglesias. Están bien. Nunca dijo, vayan y construyan escuelas. Están bien. Pero ¿dónde fallamos? Él dijo, prediquen el Evangelio. El Evangelio no se trata de construir iglesias ni escuelas, aunque son buenas, sino que el Evangelio, que no se trata solo de palabras, sino del poder y las manifestaciones del Espíritu Santo, es el Evangelio. Es un Evangelio vivo, no palabras encantadoras, sino una fe viva en el Señor Dios, quien vive para siempre entre nosotros. Ahora bien, si Él vive como dice la Biblia, y prometió ser el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo que hizo, nosotros también lo haríamos. Para mí, esa es la verdad, o no lo es. Si es la verdad, mi vida depende de ella. Si no es la verdad, entonces no quiero saber nada de ella. Así debemos pensar en esas cosas. Y esta noche, pensemos en eso solemnemente. Marcos 16, 15 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
Apocalipsis 1, 18, Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 57. ¿Cómo hacemos? Repartimos tarjetas de oración unos minutos antes de que comiencen los servicios. Traemos un montón de tarjetas, las mezclamos y le damos una a quien las quiera. A partir de ahí, comenzamos con 100, o lo que sea que repartan, llamamos a algunas personas a la plataforma hasta que la iglesia recibe la unción del Espíritu Santo, lo que les hace saber que Cristo está presente. Entonces empiezan a mirar, y mientras miran, se nutren de él. Ahora, miren. ¿Tienen frío, mucho frío? ¿Podrían esperar un minuto más? Bien. Déjenme intentarlo, no hay forma de explicarlo. Es inexplicable. No se puede explicar a Dios. Pero imaginemos esto por un momento. Digamos que somos niños y niñas alrededor de un gran circo, donde hay un circo, y no tenemos dinero para entrar. Y el Señor me hizo un poco más alto que estos hombres, y los hizo un poco más fuertes que yo. Dios nos hace a algunos el cuerpo de Cristo, a otros predicadores, pastores, maestros, videntes, etc. Todo eso va a la iglesia. 58. Bueno, ahora, tal vez soy lo suficientemente alto como para mirar hacia arriba con las manos, jalar, mirar por el nudo y ver algo adentro, y dices, ¿qué viste? Yo digo, una jirafa. ¿Qué más viste? Tengo que levantarme de nuevo. Ahora bien, si el maestro de ceremonias quisiera que supiera qué había adentro, simplemente me levantaría y diría, ¿ves de qué se trata? Me bajaría. Ahora bien, cuando me levanto, como estaba, me debilita, pero si el maestro de ceremonias me levanta, estoy en su fuerza. Entonces no me molesta. Dije esto para que pudieran seguirlo de cerca. Cuando nuestro Señor estuvo aquí, ahora bien, sabemos que Él está aquí esta noche, pero el espíritu que tenemos esta noche es solo una pequeña porción de su espíritu, ahora bien, en Él habitaba la plenitud de la deidad corporalmente. Él tenía el espíritu sin medida. Nosotros lo tenemos con medida. Juan 3, 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu por medida. Colosenses 2, 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 59. Ahora, digamos que si sacara una cucharada de agua del Atlántico, no la extrañaría. Pero las mismas sustancias químicas que hay en esa cucharada, todo el Atlántico tiene el mismo tipo de sustancias químicas. Y si el Espíritu de Dios está en su iglesia, hará exactamente lo mismo que Él hizo. Tiene que ser así. Ahora bien, cuando fue, sobre nuestro tema de esta noche, a Lázaro, no lo oyó decir nada. Simplemente se regocijaba con ellos porque Dios había obrado un milagro. Dios lo recogió, le mostró lo que iba a suceder, lo envió allí. Se quedó los 4 días, regresó, resucitó a Lázaro y lo hizo, mírenlo. Dicen, ¿resucitó a Lázaro? Claro, en la tumba. Mírenlo en la tumba. Dijo, Padre, te doy gracias porque ya me has escuchado, pero por estos que están aquí, lo dije, el Padre ya le había mostrado qué hacer. Así lo dijo. Juan 11, 41. Entonces quitaron la piedra del lugar donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11, 42. Yo sabía que siempre me oyes. Pero por causa de la multitud que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me enviaste. 60. Ahora, fíjense de nuevo. Cuando la mujer con el flujo de sangre no tuvo visión de ella, ella se acercó con fe y lo tocó, pues sabía que era el Hijo de Dios. Lo tocó, y él dijo, ¿quién me ha tocado? Dijeron, Pedro lo reprendió y dijo, Señor, ¿por qué te tocan todos? Él dijo, pero percibo que la virtud se ha alejado de mí, de mi fuerza. Me he debilitado. Mateo 9, 20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Marcos 5, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 31. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 44. Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 45. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado?
Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿Quién me ha tocado? Lucas 8:46. Entonces Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. 61. Y miró a su alrededor hasta que encontró a la mujercita, y dijo: Tu flujo de sangre ha terminado. Tu fe lo hizo. Tu fe lo hizo. No mi fe, sino tu fe lo hizo. Tu fe te ha salvado. Y fíjense en la palabra salvado, igual que si son salvos física o espiritualmente. Tu fe te ha salvado. Ahora, esta noche, el Señor Jesús viene y muestra visiones, como mis hermanos saben, que predicen cosas. Caramba. Podría haber una enciclopedia escrita sobre ello, sobre lo que Él, y nunca ha fallado en ningún lugar. Pregúntenle a cualquiera. Ni una sola vez. Su gran ser descendió y permitió que su foto fuera tomada con nosotros aquí en Washington, después de Cristo, por el FBI, George J. Lackey, responsable de las huellas dactilares y el documento, en Houston, Texas, donde fue tomada. Han visto en las reuniones la columna de fuego que guió a los hijos de Israel, la misma ayer, hoy y por los siglos. Mateo 9:22. Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5:32. Y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Marcos 5:34. Entonces él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8:48. Entonces él le dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 62. Vengo de guiar a los hijos de Israel en la columna de fuego, de Dios, y regreso por el mismo camino. Encontré a Pablo camino a Damasco, una columna de fuego. Ninguno de ellos la vio excepto Pablo, pero le sacó los ojos. Estuvo ciego por un tiempo. Aquí está esta noche, el mismo Señor Jesús, haciendo exactamente lo mismo. Ahora, dirán: pero, hermano Branham, si tuviera alguna enfermedad, si Jesús estuviera aquí, iría a tocarlo. Bueno, hermano Branham, ¿puedo tocarlo? Eso no serviría de nada. Toquen a su esposo, a su hermano o a alguien sentado allí, igual de bien. Toquen el asiento. Como decía nuestro buen amigo, el hermano Roberts, toquen su asiento, o su radio, o algo. Punto de contacto. Juan 16:28. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. 63. Pero tome a Jesús como su punto de contacto, hermano. Tráigalo a usted. Dice: pero, hermano Branham, si tan solo estuviera aquí, lo tocaría. El Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, dice que él ahora es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Puede tocarlo donde quiera que esté. ¿Cómo lo sabré? Igual que entonces. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mírelo y tóquelo. Obsérvelo darse la vuelta y decirle exactamente lo que necesitaba. Ahora bien, si él no hace eso, entonces, la palabra sigue siendo correcta: soy un falso profeta, un falso maestro. Pero estoy enseñando la palabra. Y la palabra es correcta. La palabra es correcta. Cometo todo tipo de errores, pero la palabra nunca se equivoca. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 64. Ahora, solo quiero orar, y ustedes oren conmigo, por cada persona enferma. Ojalá tuviera el poder de venir y sanar a cada uno de ustedes. No lo tengo. Sus médicos hacen lo que pueden. Está muy bien, pero no pueden sanar. Nunca ha habido una medicina que haya sanado, nunca una operación. Nada ha sanado excepto Dios. Nunca un hospital ha sanado a un paciente. Pregúntenle a cualquier médico. Pueden entablillar un hueso, sacar una obstrucción, sacar una muela. ¿Pero quién sana? Entablan el hueso, ¿pero quién sana? Ciertamente. Salmos 103:3 dice: Yo soy el Señor, que sana todas tus enfermedades. La medicina no crea células. Si pudiera crear células, podría crear un hombre. Pero Dios es el único creador. Satanás no puede crear. Simplemente pervierte lo que Dios ha creado. Un solo sanador, Dios. Hablemos con él ahora para su
Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. 65. Padre Santísimo, Creador del cielo y de la tierra, Autor de la vida eterna y dador de toda buena dádiva, nos inclinamos humildemente ante tu presencia y volvemos nuestro rostro al polvo del que nos ha sacado. Y algún día, si tu amado Hijo tarda, volveremos al polvo de donde venimos. Pero el alma que habita en nosotros proviene del gran Espíritu de Dios, que es eterno. Y te damos gracias por esta gloriosa esperanza que tenemos. Se nos ha prometido en su gran y bendita palabra, Él dijo cuando estuvo aquí en la tierra: pide a mi Padre cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Señor Dios Jehová, venimos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Y te pedimos que confirmes tu propia palabra esta noche, que des a conocer que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Perdónanos nuestras tonterías, nuestros pecados. Quita todas nuestras transgresiones, Señor. Escóndelas bajo tu sangre. Suplicamos el uno por el otro. Y sabemos que en este pequeño edificio esta noche, no es un buen lugar, diríamos, para venir, pero vendrás al hogar más humilde que existe. Irías directo a las cárceles, a los corrales o a las pocilgas para salvar a un hombre. Eres tan bueno. Te queremos mucho. Juan 14, 13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16, 23. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Señor, acércate a nosotros ahora. Revélate a nosotros y haz lo que hiciste cuando estuviste aquí en la tierra. Honra la fe de este pueblo que ha presenciado este largo y extenso mensaje esta noche, en esta fría habitación. Recompénsalos sanando sus cuerpos, quitándoles sus enfermedades. Perdonaste sus pecados, los que levantaron las manos hace unos momentos. Y ahora, gloríate. Porque humildemente lo pedimos para la gloria de Dios. Y ahora, Señor, de ahora en adelante es tuyo. He hecho lo mejor que he podido. Úngenos ahora, Señor. Úngelos para creer. Úngeme para creer. Y habla a través de nosotros, y por nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien habla en lenguas. Cuán agradecidos estamos por el Espíritu de Dios. Cuán maravillosamente obra en medio de nosotros, y por eso, damos alabanza y gloria por todas sus maravillosas obras. Una hermana da una interpretación. 67. Gracias al Señor. Padre, te estamos muy agradecidos. Concede que este sea un tiempo de regocijo como nunca antes. Dale a la gente lo que desea en su corazón. Amén. Si entiendo bien las escrituras, creo que hay dones que llegan a la iglesia, que el Espíritu Santo habla y anuncia a su pueblo lo que él quiere hacer. Por lo tanto, quienes hablaron estaban en orden después de que yo terminara de hablar. Y ahora el mensaje es para la gente. Él ya les dio la bendición. Les toca recibirla. 68, por tiempo, y se está haciendo tarde. Ahora, queremos irnos. Ahora, primero quiero darles las gracias por su lealtad al esperar. Dios nos recompensó ahora y nos dio un lugar agradable y cálido para mañana por la tarde. Que Dios los acompañe. Por la mañana, vayan a su iglesia, donde sea que estén teniendo servicio. Saluden a sus pastores e invítenlos también para mañana por la tarde. Estaríamos encantados de tenerlos. 69. Ahora, llega el momento decisivo. Aquí hay una dama. Supongo que somos desconocidos el uno para el otro, ¿no? Somos desconocidos. Nunca he visto a la dama en mi vida, y ella nunca me ha visto, que yo sepa, a menos que fuera en una reunión en algún lugar. ¿Alguna vez me has visto? Nunca me has visto, de ninguna manera. Esta es la primera vez que nos vemos en la vida. Y eso es cierto. Luego, la dama parada aquí, está aquí arriba por alguna razón. No lo sé. Dios lo sabe. Puede que esté enferma. No lo sé. Parece una mujer sana. No podría decirlo. No lo sé. Puede que tenga problemas económicos. Puede que sean problemas domésticos. No lo sé. Seguramente quiere algo de Dios, o no estaría aquí. Si no lo está, Dios lo sabe todo de todos modos.
70 Ella podría estar aquí como crítica. Si lo está, observe lo que sucede, ahora, no lo sabemos. Es solo una mujer. Algunos de los chicos, Billy, o Gene, o Leo, o cualquiera que reparta las tarjetas de oración hace un tiempo, solo le dan una tarjeta y eso es, ella simplemente fue llamada aquí. Eso es todo lo que sabemos. ¿Es correcto, señora? Eso es todo lo que sabemos. Esto aquí. Ahora, si tuviera poder para sanar a la mujer si está enferma, lo haría. Pero no tengo el poder. Pero si Jesús estuviera aquí parado, usando este traje que tengo puesto, tampoco podría sanarla. ¿Sabías eso? ¿Cuántos lo saben? Es un poco difícil para ti levantar las manos cuando es la verdad. ¿Por qué? Él ya lo hizo. Lo hizo cuando murió en el Calvario. ¿Cuántos lo saben? Claro. Claro. Entonces, ¿qué haría él? Haría algo para hacerle saber que era él. Diría algo así como, hija mía, si es cristiana. Eso no lo sé. Pero si lo es, diría, hija mía, ¿no crees que morí para esto? Sí, señor, lo creo. ¿Por qué me preguntas eso? 71 Pero él podría decir, bueno, hay algo en tu vida que no debería ser, o algo que has hecho o no has hecho, o algo por el estilo, que le haría saber que Jesús estaba presente. ¿Es correcto? ¿Es eso lo que él hacía en el pasado? Aquí, por el recién llegado. Aquí tienen una imagen esta noche, tal como era en los tiempos bíblicos. Aquí hay un hombre y una mujer. San Juan 4. Todo lo que intento hacer, según mi leal saber y entender, lo coloco en la Biblia. Si no está en la Biblia, bueno, podría ser Dios de todos modos, pero simplemente prefiero hacer lo que Él dice que haga, y entonces estoy seguro. Dios puede hacer cosas que no están escritas en la Biblia, pero prefiero ceñirme solo a la Biblia. Entonces sé que es correcto. En la Biblia antigua tenían, ¿cuántos sabían cómo probar a un profeta, un mensaje o un sueño? Se dijo y se contó antes del Urim Tumim. ¿Cuántos lo han oído? Veamos su mano. El Urim Tumim era Aar, los ministros levantando las manos, por supuesto. Era el pectoral de Aarón. Y Dios siempre ha obrado de manera sobrenatural. Éxodo 28, 30 Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová continuamente. Números 27, 21 Y él se presentará delante del sacerdote Eleazar, el cual consultará por él según el juicio del Urim delante de Jehová. A su palabra saldrán, y a su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. 72 Y cuando el profeta se ponía a hablar o el soñador contaba su sueño, si era del Señor, un conglomerado de luces se ponía a trabajar, una luz sobrenatural trabajaba en ese Urim Tumim. Entonces era Dios. Era verdad. Pero si no funcionaba, no importaba lo bien que pareciera, no era verdad. Dios lo rechazaba. Ahora, ese sacerdocio arónico cesó, pero tenemos un nuevo sacerdocio hoy. Ese Urim Tumim cesó, pero tenemos un nuevo Urim Tumim. Y esa es la palabra de Dios. Lo que hacemos o decimos, si no destella en la palabra, lo dejaría en paz. Pero debe provenir de la palabra. Ahora, esta escena como San Juan 4, un hombre y una mujer, que aquí estamos ante Dios, este púlpito, la Biblia, que ninguno se ha visto en la vida. Somos totalmente desconocidos. Ahora bien, si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y hará lo que hizo, dijo, no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero. ¿Todos lo sabemos? San Juan 5, 19. Juan 5, 19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 73 Ahora, si Jesús viniera y tomara este cuerpo, mi voz, ahora, recuerda que Jesús es en todo como Él era, solo que un cuerpo físico. ¿Entiendes eso? ¿Qué somos? Él es la vid, y nosotros somos los pámpanos ahora. La vid no da fruto. Los pámpanos dan fruto, pero la energía tiene que venir de la vid. La vid tiene que enviar el poder para dar fruto. Ahora, si Él resucitó de entre los muertos, lo cual sabemos que es, y luego si Dios me envió para hacer esto, no soy predicador, como predicador. No tengo la educación para ser predicador.
Pero si por un don, si él me permite tener una visión y decirle a esta mujer, igual que la mujer del pozo, y me revela algo que está en tu corazón que estás deseando, ¿creerías que es él? Sabes que tendría que venir de algún recurso sobrenatural. ¿Cuántos saben que sería un recurso sobrenatural? Juan 15:4 Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. 74 Ahora bien, si crees eso, depende de lo que pienses. Si dijeras, bueno, es un adivino. Bueno, esa sería tu recompensa. Pero, claro, ahí, yo no lo diría así. Sería terrible porque sería lo mismo que ellos hicieron. Blasfemia contra el Espíritu Santo, lo cual es imperdonable. Eso es lo que blasfeman cuando llaman a las obras que él hacía Belcebú. ¿Cuántos lo saben? Y Jesús dijo que nunca sería perdonado llamar a la obra de Dios por el Espíritu Santo Belcebú algún espíritu maligno. Ahora bien, si el Señor Jesús lo revela, no digo que lo haga. Pero si lo hace, ¿creerán? ¿Creerán los presentes sí? ¿Alguien conoce a esa mujer? Supongo que sí. Sí, muchos. De acuerdo. Ahora bien, si yo dijera, señora, usted está enferma y se va a poner bien, usted tendría derecho a dudar de ello, a menos que dependa únicamente de cuánto crea en mi palabra. Mateo 12:31 Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12:32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3:29 Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 12:10 A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 75 Pero si el Espíritu Santo regresa como lo hizo con Felipe, o como lo hizo con la mujer junto al pozo, y le dice algo que ella ha hecho, sabrán si es verdad o no. Lo sabrán. Entonces, si él sabe lo que ha sido, seguramente sabrá lo que será. ¿Entienden? Dirán, hermano Branham, ¿está perdiendo el tiempo? Sí, lo estoy. Estoy esperando al ángel del Señor, la unción. Todavía no me ha impactado con exactitud. Es cierto. Por eso sigo hablando con ella. Nuestro Señor siguió hablando con la mujer. Pero ahora, la mujer se da cuenta de que algo está sucediendo. Si mi público aún puede oír mi voz, justo sobre la mujer hay una luz. Señora, ¿se da cuenta de que un sentimiento de humildad la ha invadido? Si es así, levante las manos. Entre usted y yo, veo esa luz. 76 Y la señora está muy enferma y amenazada por la muerte. Sufre de una tremenda afección nerviosa, un cáncer de nervios. Y tiene un tumor en el cerebro. Es cierto. Es cierto, ¿verdad, señora? Mueva la mano para que la gente lo sepa. Ahora veo, nunca la había visto. Y ahora mismo, no sé qué le dije. Ahora, oyeron una voz. No era yo. Era él, era él. Porque no sé qué decirle. Ahora, para que la audiencia lo sepa. Vean, cuanto más le hablaran, más. Solo tenemos a algunos aquí de pie. Hablemos un poco con la mujer. Solo para hablarles, porque cuanto más les hablara, más, y, por supuesto, más débiles se sentirían. Las visiones causan debilidad. ¿Recuerdan que el gran profeta Daniel tuvo una visión y estuvo angustiado durante muchos días? Jesús se conmovió por la enfermedad de una mujer y dijo que la virtud lo abandonó. Daniel 7:15 Yo Daniel me turbé en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Marcos 5:30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8:46 Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. 77 Pero, ¿por qué entonces me dejó estar de pie y recibir en una sola noche incluso más de lo que registra la Biblia? Porque prometió, harás más que esto. Lo mismo, pero en mayor medida. Yo, un pecador salvo por gracia, y él, el Hijo de Jehová, hizo una promesa. Sus palabras son ciertas. Harás más que esto, porque yo voy a mi Padre. Juan 14:12 De cierto os digo,
El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 78 Sí, señora, solo quería ver. Sí, veo a la mujer, si el público aún puede oír mi voz. No sé qué tan fuerte estoy hablando ahora porque la señora se aleja de mí, y está ensombrecida por la muerte. Es cierto. Por una horrible sombra negra que es el cáncer. Y, además, está preocupada por alguien más por quien está orando. Y ese es su esposo, que está aquí en este edificio. Siento su espíritu conmoverse. Y su esposo tiene fuertes dolores de espalda y tiene una afección cardíaca, una afección alrededor del corazón. Y los veo a ambos en algún lugar. Están en una especie de reunión, o haciendo algo. Están levantando la mano están en una gran reunión, no hace mucho tiempo. Y levantaron la mano para ser convertidos. Y eso fue en una ciudad llamada Trenton. Trenton, Nueva Jersey, y eran reuniones de Oral Roberts. Eso es así, dice el Señor. ¿Crees? El Señor Jesucristo está presente. Puede que sea tu hora más difícil, pero Jesús ha venido. Oremos. Señor misericordioso, impongo mis manos sobre esta mujer porque dijiste, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Señor, cumples todas tus promesas, y ruego que nuestra hermana sane, que el espíritu maligno, la enfermedad, sea expulsado de ella y que los deseos de su corazón le sean concedidos. Porque lo pido humildemente en el nombre de Jesús, que no puede fallar. Amén. Que Dios te bendiga, hermana mía. Que la paz de Dios esté contigo ahora. Ve, no dudes de nada. Estarás bien. Que Dios te bendiga. Marcos 16:15 y les dijo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 79 ¿Cómo está, señora? Eres una desconocida para mí, de alguna manera. No te conozco, pero aún así me resultas familiar. Un momento. Oh, has estado en la reunión y fuiste sanada de una afección intestinal. Y ahora estás aquí por otra persona. Se trata de una mujer que sufrió quemaduras y eres enfermera. Te veo en un hospital, enfermera. Y la mujer sufrió quemaduras graves, y tú estás de pie en su lugar. Y te oigo llamar la Besie. Así es. Ahora, el Dios que te sanó también la sanará a ella. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, muestra misericordia a la petición de esta mujer y que se cumpla lo que desea. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien dijo, pedid en mi nombre, y se os dará. Amén. Que el Señor conceda tu petición, mi querida hermana. Dios esté contigo, hermana, y te conceda, Juan 14:13 y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16:23 Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Tiene una estampa de oración? ¿No la tiene? De acuerdo, Señor. Dásela a alguien más. De acuerdo. Si sigue creyendo, quiere que Dios lo sane de esa condición nerviosa que tiene. Así es. Si sigue creyendo, puede tenerla. Lo toco. Soy un desconocido para usted, señora. Y aquí hay un hermoso contexto de las escrituras. Aquí hay una mujer de color. Yo, un hombre blanco. Luego, yo vengo del anglosajón, ella vino de Etiopía. Era la misma imagen de San Juan IV, un samaritano y un judío. 81 Y la pregunta era, ¿había segregación en aquellos días, como la que ha habido en el sur durante años? Pero Jesús les hizo saber que no había diferencia en el color de la piel. Así es. Todos son hijos de Dios. El país en el que crecimos no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios. Pero es la misma imagen. Señora, nunca nos habíamos visto. Esta es la primera vez que nos vemos. Si es así, ¿podrían levantar la mano conmigo? Es la primera vez que nos vemos.
Ahora bien, si nuestro Señor Jesús, cuando un judío, se encontró con un judío y le dijo dónde estaba, bajo un árbol, dijo que lo vio. Eso estaba a 30 millas alrededor de la montaña. Menudos ojos. Pero dijo, te vi cuando estabas bajo el árbol. Y reconoció que ese milagro era solo de Dios. Y dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Juan 1:48. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 82. A la mujer samaritana, cuando él le contó, a una mujer de una raza diferente a la suya, cuál era su problema, ella reconoció rápidamente que era la señal del Mesías. Y si él es el mismo ayer, hoy y siempre, entre las razas con las que fue a tratar, ¿no es el mismo hoy? Si se manifestó de esa manera para demostrarles que era el Mesías, ¿no está obligado a manifestarse de la misma manera con nosotros hoy? Si él es el mismo, se manifestará igual. ¿Creen eso los presentes? Que él lo conceda. La mujer no está aquí por sí misma. Está aquí por alguien más. Es un hermano. Los veo acercarse juntos. Y ese hermano está en un estado lamentable ahora mismo. Es alcohólico. Está borracho, y estaba tan borracho que no pudieron despejarlo lo suficiente como para llevarlo a la reunión. Eso es así, dice el Señor. ¿Creen? Oremos. Oh Jehová Dios, concede la petición de esta mujer sincera que está aquí. Que tu espíritu venga a ella y le dé la seguridad, en su corazón, de que tiene lo que pidió. Concédelo, Señor. La bendecimos al imponerle las manos, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, que vaya y que reciba lo que ha pedido por medio de Jesucristo. Amén. No lo dudes ni un instante. Tendrás lo que pediste. Juan 4:25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 83. Somos desconocidos el uno para el otro. El Señor nos conoce a ambos. Pero si nuestro bendito Salvador me revela la razón de su visita, creerá en Él y lo aceptará, sabiendo que Él le concederá lo que pide. Digamos que ora y se lo pide a Dios lo que desea de corazón. Y ahora, ore a Dios desde el corazón, y Él lo hará, estoy seguro de que se lo concederá, señora. Ahora bien, si la señora y la gente de la iglesia aún pueden oír mi voz, la señora sufre de un trastorno femenino, un problema de mujer. Así es. Esto fue causado por el nacimiento de un niño. El pequeño está en casa y tiene algo malo. El bebé tiene algo malo. Está todo hinchado. La señora dice, sí. ¿Tiene las mandíbulas hinchadas? Sí. Y tiene algo en la cabeza, un problema en la cabeza. Eso es así, dice el Señor. Sí. Tú eres el juez. Esas palabras son ciertas. Sí. Dios aún vive, quien hizo la promesa en su Biblia. Pedid y se os dará. Y obra en Jehová, que no fallas, bendigo a esta hija tuya en el nombre de Jesús, tu Hijo. Y que reciba lo que ha venido a buscar. Que así sea, pues la enviamos a su hogar en el nombre de Jesucristo para que sane. Amén. La oración de fe salvará a los enfermos. Dios los levantará. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 84. Sean igual de reverentes. Sé que hace frío. Hace frío aquí. Pero intentemos conseguir uno o dos más. Y entre el público. ¿Están creyendo? Simplemente crean, toquen su manto y digan, Señor Jesús, te creo. Creo que la Biblia es correcta. Y creo que has resucitado de entre los muertos. Digan, hermano Branham, estas cosas deben ser conocidas por todo el mundo. Yo lo sé. Pero ellos no lo sabrán hasta que nos vayamos. Nunca lo supieron a través de los siglos. Ni siquiera los discípulos lo supieron. Dijeron, ¿es necesario que Elías venga primero? Dijeron, ya vino, y ustedes no lo conocieron. Crean. Mateo 17:10. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Mateo 17:12. Pero os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de parte de ellos.
Marcos 9, 11 y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? 85 ¿Crees que se recuperaría si le pido al Señor por ti, por tu amiga que tiene diabetes? ¿Lo crees? Tienes un pañuelo por el que quieres que ore, ¿verdad? La mujer tiene una pierna amputada. Así es. Así dice el Señor. Tráeme tu pañuelo. Lo trajiste para eso. Sácalo de tu bolso y tráemelo. Ten fe. Tráelo aquí, justo aquí. La señora dice, tenía una nota con lo mismo escrito para usted. Lo supe, señora, por la revelación de Jesucristo. Tocó algo, ¿verdad, señora? Se dio cuenta de que no iba a entrar en la fila de oración, pero estaba orando. Vi su oración. Ahora bien, no soy yo, es algo, es el Espíritu Santo. Solo le hablo como Él me hablaría a mí. Ahora, oremos. Ahora bien, Padre Celestial, en la Biblia se nos enseña que tomaron del cuerpo de San Pablo pañuelos y delantales, porque la gente vio el Espíritu de Dios obrando en este hombre y tuvieron fe para creer en su apóstol. Y enviaron estos pañuelos a los enfermos y afligidos, y la Biblia dice que los espíritus malignos salieron de ellos y las enfermedades fueron sanadas. Hechos 19, 12, de manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 86 Ahora, nos damos cuenta de que no somos San Pablo, pero sabemos que tú sigues siendo Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y se nos enseña que cuando el Mar Rojo separó a los hijos de Israel de la tierra prometida, Dios miró hacia abajo a través de la columna de fuego, y el mar se asustó, retrocedió y abrió un camino seco para que Israel cruzara hacia la promesa. Esta noche, Señor, cuando este pañuelo se coloque sobre el cuerpo enfermo de esta persona, que tanto desea ser sanada, ruego que Dios mire a través de la sangre de su Hijo. Y que la mujer pase de la enfermedad a la promesa de buena salud y sane, porque la enviamos para este propósito. En el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Ahora, que nadie lo toque. Ahora, ¿crees con todo tu corazón? ¿Crees que el Señor Jesús está aquí para sanar a los enfermos y necesitados? Muy bien. Creo que si oráramos ahora mismo a cada uno, para que se calmen, ¿creen que Dios los sanaría? ¿Creen que lo haría? Éxodo 14, 21 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara con un recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas. Éxodo 14, 22 Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 87 ¿Sabes que Jesús ha venido? ¿Es eso según? ¿Cuántos lectores de la Biblia saben que Dios prometió eso, que Jesús prometió eso? Eso es lo que Él hizo. Ahora, recuerda, tu hermano no tiene nada que ver. Es tu fe en la resurrección de Jesús. Es este el paciente. Es este. Oh, lo siento, Señor. No debía pasarte, no. Pero estando aquí, somos desconocidos el uno para el otro, que yo sepa, lo somos. Ahora, eres un hombre. Y un amigo llamado Felipe fue a buscar a Natanael y lo trajo donde un hombre se encontró con nuestro bendito Señor. Ahora, tú y yo siendo desconocidos sería lo mismo, que no nos conocemos. Pero tú y yo estamos conociendo a Jesús ahora. Y ahora, si Él es el mismo ayer, hoy y siempre, podría hacerme saber dónde está tu problema. Y si lo hace, ¿serás lo suficientemente reverente como para creer que estás en su presencia? ¿Sabes que hay algo? Estar frente a mí, un hombre, no te haría sentir como te sientes ahora. Sabes que hay algo en ti. Juan 1, 45 Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 88 ¿Por qué te llamé? Estaba a punto de orar por los enfermos. La luz ya estaba sobre ti. Y sé que el Espíritu Santo quiere que te hable. Por eso lo hice, porque estaba a punto de orar por toda la audiencia. Pero cuando me giré y sentí el Espíritu de Dios de esta manera, y miré y la luz está a tu alrededor. Ahora, las lágrimas corren por tus mejillas porque sabes que estás en su presencia. Nunca te haría sentir así. No podría, soy un hombre. Ojalá la audiencia supiera qué es esto, de qué hablo. Lo sé, no tienes que sentir nada, crees en algo. Pero es porque su fe está tan anclada.
De alguna manera se da cuenta de que está en presencia de algo más que un hombre. Observa la expresión en sus rostros cuando se acercan y simplemente entran en la presencia de él. Ahora, su presencia está allí, por supuesto, también. Pero, si nuestro Padre Celestial, siendo este un hombre y nosotros, unidos y sin conocernos en la vida, le dice al hombre lo que quiere, seguramente le interesan sus deseos. ¿Es cierto? Ahora bien, ¿creerán entonces todos de común acuerdo? 89 Ahora, Señor, que el Señor Jesús lo conceda. No es necesario que lo mire ni nada, solo quiero hablarle. No miro a esa gente del público, etc. Que el Señor conceda su petición. Ahora bien, si está enfermo, sabe que no puedo sanarlo. Pero se necesita el Espíritu de Dios para hacerlo, y su fe en él. Seguramente con la fe que tiene, lo recibirá. Hermano mío, no está aquí por enfermedad. Está aquí con el deseo en su corazón de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Para eso está aquí. Así es. Además, su esposa tiene algunos problemas espirituales y tiene dolor. Está nerviosa y tiene dolores en todo el cuerpo. Así es. ¿Cree que lo recibirá? 90 Te vi en otro lugar. Estuviste en una reunión mía antes, pero no entraste. Tampoco fue en esta ciudad. Era una ciudad con un gran lago, y veo a Joseph Boce de pie cerca. Fue en Chicago. Estabas en Chicago buscando al Señor para el bautismo del Espíritu Santo. Así dice el Señor. Es cierto. Oremos. Bendito Redentor, has dado la promesa que nunca falla. Que tu Espíritu Santo venga ahora mismo, profunda y abundantemente, y ponga la fe del Señor Jesús en el corazón de este hombre, y que todo lo que ha deseado esta noche le sea manifestado y le sea concedido. Y que salga de este edificio, calle abajo, regocijándose, diciendo, ¿no ardían nuestros corazones, porque Jesús se hizo real para nosotros esta noche? Concédelo, Señor. Bendigo a este hermano mío, en el nombre de Jesucristo, para que reciba lo que pidió. Amén. Que el Señor lo bendiga, Señor. Recibirás lo que has pedido. Dios esté contigo. Lucas 24, 32 Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras. 91 ¿Crees? De acuerdo. ¿Vendrás? Alguien pensó hace unos momentos que era lectura de mentes, o, mejor dicho, telepatía. Para demostrártelo. Señora, no me mires, pon tu mano sobre la mía. Si el Señor Dios me revela cuál es tu problema, ¿me creerás como siervo de Dios? Tienes un problema de corazón. Así es. ¿Crees que Dios te sanará? Entonces ve y sana en el nombre del Señor Jesús. ¿Crees, Señor, con todo tu corazón? El hermano dice, amén. ¿Crees que Dios te sanará? Sí, Señor. De acuerdo. Entonces la diabetes te dejará y podrás ir y sanar. ¿Lo crees? De acuerdo. Mira, no lo es. El problema de una señora, y también un corazón nervioso. Así es. Ve y sana en el nombre del Señor Jesús. No es telepatía. Es el Espíritu del Dios vivo en estos grandes días. ¿Lo creen? Entonces, levantemos nuestras manos a Dios y quiero que oren conmigo esta oración. Oh Dios, Creador de los cielos y la tierra, Autor de la vida eterna, Dador de todo bien, envía tus bendiciones sobre nosotros y sánanos. Acepto ahora a Jesucristo como mi sanador. Ahora, quédense encerrados con Él. Esa es su oración. Esa es su confesión. Simplemente crean que esa misma gran luz que está aquí en el púlpito está iluminando el edificio. Oh, qué maravilloso. Recibe tu sanidad. Que el Señor Jesús los sane. Oh Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, oro por este pueblo para que la oscuridad y las sombras de la incredulidad se disipen ahora mismo. Satanás ha sido, 93 Satanás, has perdido la batalla. Sal. En el nombre del Señor Jesús te conjuramos que abandones a este pueblo, para que sean sanados. Por el nombre de Cristo te lo pedimos. Creo, como siervo de Cristo, que cada uno de ustedes está sano ahora mismo. Lo creo, y creo que todos los que deseen una relación cercana con Cristo deben venir aquí esta noche y ponerse de pie. Pecador arrepentido, ven al altar ahora mismo. Y si Él puede salvarte ven aquí y pide una breve oración, y da gracias por su bondad. ¿Lo harás? Tú que crees que estás sano, ponte de pie, denle gloria. Canta un acorde. Le alabaré. Todo el pueblo con las manos en alto. Lo alabaré, lo alabaré. Alaben al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria, todos los pueblos, porque su sangre puede lavar cada mancha.
Exaltémoslo y cantémoslo ahora. Yo, que el Señor te bendiga, lo alabaré. Yo lo alabaré. Alabaré al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria, todos los pueblos. Porque su sangre puede lavar toda mancha. Yo lo alabaré, yo lo alabaré. Alabaré al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria, todos los pueblos. Porque su sangre puede lavar toda mancha.